Estimado señor Lavasori. Gracias por la entrevista. Los testigos de Jehová afirman que Dios utilizó poderosamente al pastor Russell para restaurar las verdades bíblicas que las demás religiones de la cristiandad no estaban enseñando, para sacar a la gente de la oscuridad a la luz maravillosa, enseñándoles esas verdades bíblicas. Para restaurar esas verdades bíblicas con la ayuda de Jehová Dios por medio de Jesucristo, el pastor Russell y un pequeño grupo de estudiantes de la Biblia se reunieron en 1870 para estudiar la Biblia independientemente. Es así que estos estudiantes de la Biblia comenzaron a restaurar esas verdades doctrinales y enseñar a la gente que no existía la Trinidad, ni un infierno de fuego, y que el hombre no tiene un alma inmortal. ¿Qué nos puede decir usted, señor Lavasori, acerca de este argumento de los testigos de Jehová para dar autoridad al pastor Russell como un instrumento usado poderosamente por Jehová Dios para restaurar las verdades bíblicas que las demás religiones de la cristiandad no estaban enseñando? Bueno, yo voy a proceder a responder esa pregunta que me ha hecho usted, señor periodista. La Watchtower efectivamente dice pues que en 1870 el pastor Russell, junto con un grupo de estudiantes de la Biblia, comenzaron a estudiar la Biblia por su cuenta independientemente, algo que la Watchtower prohíbe ahora a sus miembros hacer estudios independientes de la Biblia, pero le concede ese privilegio al pastor Russell, que pueda estudiar la Biblia por su cuenta y que él podría hallar las verdades bíblicas haciéndolo así. Y que efectivamente el pastor Russell logró restaurar esas verdades bíblicas que las demás religiones no estaban enseñando, justamente como lo que usted acaba de mencionar, que el pastor Russell enseñaba pues que el infierno de fuego no existe, que el alma inmortal tampoco existe y que tampoco existe la Trinidad. Es decir, que Jehová Dios o Yahweh no es Jesucristo mismo. Y que las demás religiones de la cristiandad no estaban enseñando. Y esto lo hace la organización de la Watchtower para justificar que el pastor Russell fuera aquel personaje que Jehová Dios utilizó poderosamente para restaurar las verdades bíblicas que supuestamente las demás religiones de la cristiandad no estaban enseñando. Para darle crédito al pastor Russell como la persona que había descubierto junto con sus estudios de la Biblia esas verdades que estaban en la Biblia, que las demás religiones no estaban enseñando. Pero quiero recordarle a usted, amigo periodista, de que la Watchtower siempre dice medias verdades, porque lo que el pastor Russell también estaba enseñando y que había descubierto con sus estudiantes de la Biblia y que las demás religiones no estaban enseñando, era la piramidología. El pastor Russell enseñaba que la gran pirámide de Keops o Khufu, que está en Giza, en el Cairo, era un testigo mudo de Dios en el desierto, un profeta en piedra, y que esa pirámide había sido puesta por Dios ahí en el desierto de Egipto como un testigo de Dios, como dije, un profeta en piedra, una Biblia misma en piedra, y cuyos corredores internos correrán periodos de tiempos bíblicos. Eso es lo que se llama el pastor Russell, y la WhatsApp no lo dice, y que las demás religiones de la cristiandad no estaban enseñando. El pastor Russell también comenzó a enseñar como esas verdades bíblicas que las demás religiones no están enseñando, que el único pueblo de Dios era el pueblo hebreo y no los estudiantes de la Biblia, hoy testigos de Jehová. El pastor Russell era un sionista convicto y confeso, tanto es así que su primera revista, La Atalaya, se llamó La Atalaya de Sion, o Science Watchtower, o Atalaya del Sionismo. Ya el mismo nombre de su revista indicaba y mostraba pues que él era un sionista convencido. Él predicó toda su vida que el único pueblo de Dios era el pueblo hebreo y que nadie tenía el derecho de cuestionar a Jehová Dios o Yahweh, tener un pueblo favorito, y que nadie tenía el derecho de cuestionar eso, ese derecho que tiene Dios de tener un pueblo favorito, y que ese pueblo favorito era el pueblo de Dios. Y él predicaba a las naciones y en público en los teatros que las promesas hechas
por Dios a Abraham tendría que cumplirse de todas maneras, y que los judíos que estaban dispersos por toda la tierra retornarían a su tierra Palestina, tal como Jehová le había ofrecido a Abraham. Y él de eso estaba bien convencido el pastor Russell. Y eso era algo que enseñaba el pastor Russell, que las demás religiones de la cristiandad no estaban enseñando. Pero eso no lo dice la Watchtower. Solamente menciona como ejemplo, como esas verdades bíblicas, que no existe el infierno de fuego, que no existe la Trinidad, que no existe el alma inmortal. Y que las demás religiones no están enseñando. Como si estas verdades fueran exclusivas del pastor Russell. Lo que no dice la Watchtower con respecto a eso es que estas ideas de la Trinidad, que no existe la Trinidad, que no existe un infierno de fuego y que no existe el alma inmortal, ya lo había descubierto antes Lena G. de White. Los adventistas también querían lo mismo, y entonces no podemos atribuir esa iluminación al pastor Russell, sino que eso ya venía de tiempos antiguos, tiempos anteriores, que ya los adventistas lo habían enseñado también y lo enseñaban así. Entonces esto demuestra, querido amigo, periodista, de que el pastor Russell estuvo enseñando aquellas verdades que supuestamente estaba restaurando, que ahora la Watchtower no cree. El pastor Russell enseñaba que Dios tenía un trono en el cielo y que estaba ubicado en una estrella privilegiada en las Pléyades, de la constelación de las Pléyades, llamada Alcione, en esta estrella, y que Dios tenía su trono ahí, lugar donde él regía el universo. Pero eso no lo dice la Watchtower, pues, en ninguna parte, que él está diciendo eso, que las demás religiones de la cristiandad no estaban enseñando. Solamente pone lo que le conviene. Entonces, ¿cómo se puede explicar que el pastor Russell, que fuera utilizado poderosamente por Dios, anduviera enseñando doctrinas supuestamente verdaderas, como que el alma es mortal y que no es inmortal, que el infierno de fuego no existe y que la eternidad tampoco existe? Sin embargo, está enseñando otras doctrinas que realmente no tenían nada que ver con la Biblia. Entonces, ¿cómo pudo Dios escoger poderosamente al pastor Russell si comenzó a enseñar doctrinas que la Watchtower descartó después de la muerte del pastor Russell, cuando entró Rutherford a la presidencia? Porque lo que no dice la Watchtower es que el pastor Russell creía y enseñaba que la grande muchedumbre también tenía esperanza celestial, pero que ellos iban a heredar los cielos para hacer una labor secundaria, aparte de la manada pequeña, que las otras ovejas entrarían a servir a la manada pequeña en los cielos como una labor secundaria. Porque, de acuerdo al pastor Russell, él pensaba que los de la grande muchedumbre no habían hecho lo suficiente para llegar a ser parte de esa manada pequeña, y que por lo tanto, porque no hicieron lo suficiente, tendrían que heredar los cielos para hacer una labor prácticamente de sirvientes de la manada pequeña. Claro, eso la Watchtower no lo dice cuando sube su DVD en Fe en Acción, de las enseñanzas que el pastor Russell enseñaba y que eran ridículas, que no tenían ningún sustento bíblico, que eran solamente las propias ideas del pastor Russell, y que como eran las propias ideas del pastor Russell y que no eran las verdades de la Biblia, ni tampoco podrían ser las verdades de Dios, el señor Rutherford tuvo que descartar después de la muerte del pastor Russell. Por ejemplo, una de las enseñanzas del pastor Russell, que se mantuvo inclusive durante toda la época del juez Rutherford, fue esta de que Dios tenía un trono en los cielos, donde él regía el universo, una estrella de las Pléyades llamada Alcione, y que Dios tenía ahí su trono celestial donde él regía el universo. Esta enseñanza fue desterrada de la sociedad Watchtower en diciembre de 1953. Fue totalmente descartada por el señor Knorr, como el señor Franz.
pero estuvo vigente como una verdad por más de 50 años, como una verdad supuestamente dada por Jehová Dios al pastor Russell. Pero eso no lo dice la Watchtower en el DVD Fe en Acción. Quizá dentro de todas esas verdades que el pastor Russell estaba restaurando, estaba esta de que Dios tenía un trono en las Pléyades llamadas Alcione. Solamente te da tres enseñanzas como ejemplo, como es el infierno de fuego, que no existe la eternidad y que el alma es mortal y no inmortal. Y que supuestamente las demás religiones no están enseñando, pero no te dice las enseñanzas falsas que enseñaba el pastor Russell, que acabo de enumerar, entre otras más que tuvo que descartar el señor Rutherford después de la muerte del pastor Russell. Espero que esta respuesta haya satisfecho su pregunta, señor periodista. ¿Alguna pregunta más? A ver usted, amigo, dígame qué cosa quiere saber. Señor Lavasori, usted siempre ha repetido en sus vídeos que la doctrina de la inspección que hiciera Jesús a su templo espiritual en 1918, hoy en 1914, y que llevó a Jesús a nominar a su esclavo fiel y discreto en 1919 es un mito, es decir, un cuento chino. ¿Podría usted ampliar este asunto mitológico y explicarlo un poco más para todos los testigos de Jehová que están escuchando esta entrevista? Bueno, la selección de esclavos es un mito, pues, lo he dicho varias veces, y usted me pregunta por qué es un mito. Un mito porque es una falsedad, es una leyenda, es un cuento de hadas. Ya lo he dicho que es imposible, pues, que Jesús haya venido a hacer una inspección a la tierra para ver qué religión está enseñando la doctrina verdadera. Es decir, como si Jesucristo no tuviera suficiente poder para saberlo eso desde antes de 1919, pues. Lo ponen a Jesucristo como si fuera un humano que tiene que hacer el trabajo de venir y ver qué religión está enseñando las verdades bíblicas. Esa es una estupidez. Jesús sabía que lo iban a matar cuando estuvo en la tierra, sabía que Pedro lo iba a negar, sabía que lo iban a crucificar. Jesús sabía todo lo que pasaba en el futuro. Entonces, es ridículo decir pues que Jesús no supiera quién era la religión que está enseñando las verdades bíblicas, que tuviera que hacer un trabajo de venir a inspeccionar, hacer una inspección. Lo humanizan a Jesucristo como si tuviera un auditor que tiene que ir a hacer una inspección a una empresa, como rentas internas, a tener que sentarse a mirar qué religión es verdadera, cuando Jesucristo tenía los poderes suficientes para saberlo eso en forma inmediata, no tenía por qué estar haciendo una labor de hacer maletas y tomar un avión para venir a la tierra a hacer una inspección. Eso es absurdo, es un mito, pues, porque en todo caso Jesús ya sabía en la tierra quién estaba enseñando doctrinas falsas, no tenía que hacer ninguna inspección. Él es el Hijo de Dios y cuando estuvo en la tierra mostró que tenía poderes sobrehumanos, pues. Solo basta ver cuando él curaba a los enfermos y resucitaba a los muertos. ¿Quién puede hacer eso más que un ser poderoso? Entonces es ridículo tratar de humanizar a Jesús diciéndole que en 1914 vino a hacer una inspección de su templo espiritual. ¿Qué cosa más estúpida? Jesús sabía todo, no tiene que hacer ninguna inspección de nada. Ese es ridículo, pues ridículo. Pone a Jesús como fuera un humano débil, sin poderes. Es una inspección. Y dice que Jesús vino para ver qué esclavo había sido fiel y discreto para nominarlo como tal. Es decir, vino a hacer una inspección a su esclavo. ¿Quién de sus esclavos había estado haciendo lo que él había encomendado hacer? ¿Y quién estaba enseñando las verdades bíblicas en ese momento? Y, oh, sorpresa, encontró a un grupo de cristianos ungidos. O sea, lo ponen a Jesús como un hombre débil, como un hombre de carne y hueso que viene a hacer una inspección. ¡Ay, oh, sorpresa! Como si Jesús no tuviera poderes. Esa es la otra cosa absurda, ¿no? Ahora, la doctrina se basa pues en que Jesús dice que encontró a un grupo de cristianos fieles, que era ese esclavo que Jesús inspeccionó, que encontró fiel y discreto, fiel y discreto. Entonces yo he mostrado pues que en 1919, cuando Jesús hace su primera nominación a su esclavo,
porque lo había hallado fiel y discreto, he demostrado que este esclavo estaba celebrando fiestas paganas en Betel hasta 1926. La UASTA considera que las fiestas de Navidad están saturadas de demonismo. Entonces, si estuvieron celebrando Navidades hasta 1926, es obvio que en 1919 estaban todavía están asfixiados con la mala hierba de Satanás el diablo. Es indudable de eso. Los libros del pastor Russell fueron descartados en 1929 por el juez Radford. Entonces, durante la inspección que Jesús supuestamente hizo de 1914 hasta 1919, que hizo la primera nominación de su esclavo, la UASTA vendía los libros del pastor Russell que estaban plagadas de piramidología, que en el libro Proclamadores, en la página 201, reconoce claramente el libro Proclamadores, en la página 201, que la piramidología no tiene nada que ver con la adoración verdadera. Entonces, quiere decir que si la UASTA estuvo vendiendo los libros de Russell hasta 1929, durante la época de inspección de 1919, estaban vendiendo libros que contenían la piramidología, que era de la adoración falsa, que no era de la adoración verdadera. Entonces quiere decir que este esclavo no estuvo fiel y discreto, obviamente. Entonces, ¿cómo pudo Jesús escoger un esclavo que estaban vendiendo la colección de Russell, que estaba saturada de piramidología y sionismo? Que la Watchtower totalmente considera que es un movimiento propulsado por el archienemigo de Dios, Satanás el diablo. Que todo el movimiento que propulsa la vuelta de los judíos a su tierra palestina es un movimiento que está propulsado o está impulsado por el archienemigo de Dios, Satanás el diablo. Entonces quiere decir que en 1919, cuando se hace la primera nominación del esclavo, este esclavo no estaba nada fiel y discreto por las razones que ya he dicho. Estaban celebrando Navidades hasta 1926, estaban vendiendo los libros del pastor Russell, que están llenos de piramidología, que la UASTA considera que es adoración falsa. Estaban estaban edificando una pirámide en la tumba del pastor Russell, una pirámide egipcia que, como he dicho, la UASTA dice que la piramidología no tiene nada que ver con la adoración verdadera. Y en enero de 1919 ya estaban edificando, estaban ya cincelando este monumento de una pirámide al lado de la tumba del pastor Russell, de acuerdo a su voluntad, de su testamento, y que era, según Russell, un monumento apropiado para que esté al lado de su tumba, para hacer un recordatorio, un memorial de la sociedad Watchtower con una pirámide, con unos escritos a cincel de Watchtower Babylon Tract Society, y como recordatorio de la piramidología vinculada a la sociedad Watchtower. Entonces, quiere decir que el esclavo de 1919 no estaba para nada fiel y discreto. Aparte de eso, estaba anunciando desde del año anterior, de 1918, el fin del mundo para 1925, con esta campaña de los millones que inició el pastor Russell en 1918 hasta 1925, diciendo en un discurso titulado Millones, que se conoció como Millones, porque el discurso se titulaba Millones que ahora viven no morirán jamás. Y en ese libro se hablaba de que la promesa del Creador indicaba que la resurrección de los patriarcas ocurriría en 1925 para habitar la tierra en un paraíso restaurado, y que resucitarían los patriarcas antes de 1925 y vendría el Armagedón. Entonces, ¿cómo puede decirse que este esclavo estuvo fiel y discreto si en 1918 hasta 1925 se emprendió esta campaña de discursos anunciando el fin del mundo para 1925, es decir, una falsa profecía del fin? Entonces, por las diferentes pruebas que les he enumerado ahora,
o le he enumerado a usted ahora, querido amigo periodista, no hay duda que este esclavo que Jesús expresionó para nominarlo en 1919 como su esclavo fiel y discreto, no estaba para nada fiel y discreto en 1919. Entonces, si no estaba fiel, como tal como lo he probado, tampoco pudo nominar a este esclavo como su instrumento, hacer esa primera nominación. Todo es un mito, es un engaño. De eso se trata todo esto, que esta es una religión falsa que enseña mitos, cuentos chinos, cuentos de hadas, que son creídas, estos mitos son creídos, o esas fábulas, por gente ingenua, con una capacidad intelectual muy limitada, que puede creer que Jesús vino a hacer una expresión en 1914 y que se demoró 4 años, hasta 1919, para decidirse quién es su esclavo fiel y discreto. Qué absurdo, ¿verdad? Como si Jesucristo no tuviera poderes suficientes para ahorrarse 4 años de inspección. De 1914 a 1919. Qué ridículo. Entonces, la enseñanza de la Guasta no resiste la lógica, amigo periodista. No resiste la lógica, entiéndalo bien. Es una religión falsa que cuenta fábulas. Está basada en fábulas. Y los judíos ya creen en fábulas. Como si el mensaje de las buenas nuevas del reino estuvo recién encargado por Jesús a un esclavo fiel discreto en 1919 en adelante para anunciar las buenas nuevas de las naciones, cuando Jesús vino en el primer siglo para anunciar las buenas nuevas de las naciones, que era su reino venidero. Eso ya se hacía anunciar a las naciones desde que Cristo vino a la tierra, y para eso fue enviado por su Padre, para anunciar este evangelio de las buenas nuevas del reino. No en 1919. Entonces eso lo hace todavía más absurdo. Pensar que las buenas nuevas del reino recién comenzaron a anunciarse en 1919. ¿Y qué hay de las generaciones de atrás hasta el primer siglo? ¿Que ellos no tuvieron la suerte de tener el mensaje de las buenas nuevas del reino? ¿No se dan cuenta que es absurdo eso? Amigos periodistas, ¿no se dan cuenta que es una situación absurda? Pero hay testigos de Jehová que se creen en todo lo que la Guasta les dice. Que Jesús vino en 1919 para coger un esclavo, para que este esclavo se dedique a anunciar las buenas nuevas del reino venidero de Dios a partir de 1919 en adelante. ¿Y qué hay de las generaciones de atrás? Los 19 siglos anteriores. Ellos no tuvieron la suerte de tener el mensaje de la buena nueva del reino, pero si para eso Jesús fue enviado, para ser él el anunciador de esas buenas nuevas del reino, para que luego sus discípulos hagan lo mismo después de su partida, y así todos los conversos también se dedicaran a anunciar esas buenas nuevas. Entonces, las buenas nuevas del reino no comenzaron en el momento 19 en adelante, sino esto viene ya del primer siglo. Y la Guasta así lo reconocía en el pasado, que el esclavo fiel y discreto, para anunciar las buenas nuevas a las naciones, empezó en el Pentecostés. Ahora han derogado eso, lo han echado por la borda, y le dan inicio al esclavo en 1919. Entonces, queridos amigos periodistas, estos son mis puntos más resaltantes, son mis objeciones más grandes, que esta es una religión falsa, pues. Bueno, ahora sí los dejo, no puedo aceptar más preguntas porque estoy un poco cansado. Espero que esto le haya servido para que ustedes se den cuenta, pues, todos ustedes que me están viendo acá, amigos periodistas, todos ustedes, usted señor, usted y usted que está acá. Espero pues que tomen nota de esto y que lo publiquen en los diarios, pues, ¿no? Porque la Guasta es una religión falsa. Y ya tienen ustedes los argumentos que les he dado y les he explicado para absolver a sus preguntas. Muchas gracias y será hasta la próxima entrevista.